Amén. Dios me le bendiga. Buenos días, Blandina, Marina. Así que vamos a coger nuestro libro de enseñanza, nuestro libro de nuestro manual de vida. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Juan 15, del 18, tiene como título: El mundo os aborrecerá. Nadie de nosotros nos gustaría que ser aborrecido por nadie, pero vamos a ver qué nos enseña el Señor Jesús acerca de lo que Él le está enseñando a los discípulos. Recuérdense que Jesús está hablando con sus discípulos, está dándoles instrucciones a ellos, les está diciendo, perdón, las cosas que han de venir, que han de acontecer, para que no les coja de sorpresa, sino que ellos estén preparados para que puedan resistir. Entonces dice, el mundo os aborrecerá. Y dice el 18, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Me llama la atención en estos dos versículos, hay 5 veces que se repite la palabra mundo, el mundo, el mundo. Y le dice el Señor a sus discípulos, y también nos dice a nosotros. Acuérdense que esta palabra fue enseñada a los discípulos y luego los discípulos fueron encomendados para llevar las enseñanzas de Jesús alrededor del mundo entero hasta que llegó a mi vida, a tu vida. Y también Dios nos habla a nosotros. A nosotros también nos dice que vamos a ser aborrecidos por causa de ser los discípulos de Jesucristo, ser los hijos de Dios, ser separados, apartados del mundo. Dice, si el mundo os aborrece, sepamos nosotros que a Jesús también lo aborrecieron. Y si vemos a través de la palabra de Dios, a través del libro de Juan que hemos venido leyendo, ¿qué fue lo que Jesús hacía? En ningún momento encontramos que Jesús hizo daño a nadie. En ningún momento encontramos que Jesús ignoraba a la gente que estaba en necesidad. En ningún momento vemos que Jesús enseñaba cosas que no sean para la edificación de las personas. En ningún momento vimos que Jesús, en vez de desatarlos, los ataba, en vez de salvarlos, los condenaba. Él siempre dio una palabra de esperanza. Él siempre fue sembrando su enseñanza en una enseñanza de restauración, de perdón, de encontrarnos a nosotros mismos, de poder entender quiénes somos nosotros delante de Dios, porque el diablo nos ha querido vender una enseñanza diferente, una enseñanza que no es la que Jesús trajo, ni la que el Padre asignó para cada uno de nosotros, para su creación. Así que el mundo os aborrecerá, sabed que a mí me han aborrecido antes que a vosotros. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo, porque el mundo ama lo suyo. Es como este de mi grupo porque habla como yo, o este de mi bando porque hace lo que yo hago. Siempre hay veces como que en el mundo nos dividimos de acuerdo a lo que hacemos, a lo que pensamos, a lo que decimos. Por eso tenemos un país completamente dividido, porque todo el mundo es diferente y unos piensan de una manera y otros piensan de otra manera. Pero aquí se está refiriendo también a eso. Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os he elegido del mundo, por eso el mundo os aborrece. El Señor Jesús les dejó bien claro a los discípulos que Él los había escogido de ese mundo donde ellos vivían, donde ellos estaban. Y si bien sabemos a dónde estaba Pedro, a dónde estaba Juan, a dónde estaban todos estos discípulos, unos eran pescadores de pescado, es decir, pescadores. ¿Qué hace un pescador? Pesca pescado, pero el Señor los llamó a ser pescadores de hombres. Aleluya. A través de esta palabra de Dios poder
captar el corazón, la vida de estas personas que llevaban rumbos diferentes, rumbos perdidos, porque el ser humano en su propia naturaleza, en su propia manera de ser, muchas veces tiene, no muchas, casi siempre, tiene un destino que no es el destino que Dios ha asignado para ti y no son los caminos que Dios tiene para ti. Así que por eso es necesario que el Señor les enseñaba esto a los discípulos para que pudieran comprender y entender cuál es el camino correcto que teníamos que seguir acerca de los mandamientos de la palabra de Dios, los estatutos que Dios había escrito para que nosotros no nos perdamos. Cuando nosotros tenemos una ley, un manual, vamos a saber cómo conducirnos. Imagínense el manual de manejar, usted lo tiene que estudiar. A usted no le dan una licencia porque usted se presenta en la ventanilla y dice, bueno, yo ya tengo, aquí le dan a los 16 años, ya tengo 16 años, quiero manejar, tengo un carro y denme la licencia. Perdón. Usted no puede hacer eso. Usted lo mandan a estudiar el manual, le toman un examen y si usted no pasa, usted no le dan la licencia. Y así que tiene que volver a revisar el manual porque algo que le preguntaron, usted no está seguro, no ha contestado bien, no conoce la ley. Entonces, hasta que usted no pase el examen, a usted le entregan una licencia para conducir. Y primero le dan una provisional si son menores de 18 años. Después, pues le dan una permanente. Asimismo, ¿ok? La palabra de Dios es nuestro manual de vida, nuestro manual de vida. Yo no sé, hay veces nosotros le damos tanta importancia a muchas cosas, hermano, y lo digo por mí, por muchos años. Yo tengo un cúmulo de libros buscando respuestas a mis preguntas. Yo buscaba en los libros seculares, en el pensamiento, porque no entendía. Yo no entendía que las respuestas las tiene en la palabra de Dios, las tiene Jesucristo, las tiene el Padre, las tiene el Hijo, las tiene el Espíritu Santo. Todas tus respuestas, hermano, todas tus respuestas a tus preguntas las tiene el Señor. Y hay veces pasamos la vida buscando respuestas a nuestras preguntas, a los amigos, a los libros, a los maestros. Hay respuestas y hay asignaciones y hay materia que cada uno la domina, pero la espiritual, la materia espiritual la domina el Señor. La parte espiritual de nosotros tiene que ser llena por medio de la palabra de Dios. Es la única que puede llenar esos vacíos de existencia, esos vacíos que hay en cada uno de nosotros, porque ese vacío solo lo llena Jesucristo. Ese vacío que había lo llenó Jesús en mi vida y también en tu vida. Así que vamos al 20 y dice 15:20. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, le dice Jesús a sus discípulos. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesús ya le estaba anticipando, ya les estaba diciendo que a los discípulos que iban a ser perseguidos. Déjeme decirle, nosotros diríamos, bueno, nosotros somos discípulos de Jesucristo y nadie nos persigue. Vivimos en un país democrático. Pero si nosotros, hermanos, fuéramos al Medio Oriente y nos metiéramos a las ciudades donde persiguen a los cristianos, todos los que confiesan a Jesucristo, créamelo, que tendríamos que estar moviéndonos de un lugar a otro porque nos buscarían para matarnos, como han matado a muchos y como hoy están persiguiendo a muchos que valientemente están exponiendo tal vez su vida para poder compartir la palabra y el mensaje de Dios. Hay llamados específicos, hay asignaciones específicas que Jesucristo hace a cada uno de nosotros. Hay gente que son llamados para ir a trabajar, no sé, a lugares muy peligrosos como Moscú,
que no aceptan el evangelio, la China comunista que no acepta el evangelio de Jesucristo. Entonces, hay llamados, hay personas que tienen ese llamado y Dios lo va a guardar, Dios lo va a ayudar y Dios lo va a dirigir. Así que a cada uno nos da una misión, un llamado específico para poder compartir el evangelio. Pero este evangelio no se va a parar por nada, ni por ningún hombre, ni por ningún gobierno, ni ninguna situación política, porque la palabra dice que tiene que ser predicada hasta los confines del mundo. Es decir, que todo el mundo, todos los habitantes de este planeta Tierra escucharán de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías, el que murió en la cruz del Calvario, y que su sangre derramada en la cruz del Calvario nos dio el acceso para la vida eterna. Su sacrificio nos compró a nosotros, aleluya, y nos ofreció una vida eterna. En el nombre poderoso de Jesucristo, alabado sea el nombre del Señor. Así que el 21 dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. El Señor Jesús siempre enfatizaba esta palabra, quien me ha enviado. No es que Él se puso, como muchos creen, que Él es un profeta más, que Él es un hombre común más. No, Él es el Hijo de Dios. Vino de una manera extraordinaria, vino de una manera milagrosa, vino de una manera que solo el Padre, en su infinito poder, misericordia y soberanía, pudo haber hecho este tipo de alumbramiento, de gestación en el vientre de María. Así que él no fue procreado de un hombre, él vino injertado de parte del mismo puesto, la simiente, el mismo Dios hecho carne en el vientre de María para poder nacer como hombre y poder realmente arrebatar, porque no fue a Dios que Satanás le quitó el dominio y el poder, fue a un hombre que fue a Adán. Así que el Señor tenía que venir en forma de hombre con las necesidades que tú y yo tenemos como somos. Aleluya. Pero él sabía quién lo había enviado, era el Padre. Por eso es que él decía, y dice aquí, dice, mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me ha enviado. Dice, si ellos conocieran, es cuando un niño en la escuela, por ejemplo, es hijo de un juez y viene otro niño y lo insulta, le golpea y el niño le dice, ¿tú no conoces quién es mi papá? ¿Tú no conoces de quién soy yo hijo? Tú vas a ver, tú vas a ver. Entonces el niño saca la posición del padre, del juez, del hombre de autoridad y le dice, tú vas a ver que le voy a decir a mi papá y cuando yo le diga a mi papá, tú vas a ir a lo mejor a la cárcel o te van a castigar o van a retener a tus padres, pero algo va a ser mi papá, porque mi papá tiene poder. Bueno, Jesús sabía de dónde venía, él sabía quién era su padre. Y le damos gracias a Dios porque hoy muchos de nosotros entendemos quién es nuestro Padre. ¿Quién es nuestro Padre? Aleluya. Jehová de los ejércitos, el Santo de Israel, el León de la tribu de Judá, Santo Espíritu de Dios. Hermanos, sí que imagínense, su papá es el Todopoderoso, mayor que el juez, padre de este niño. Así que le damos gracias al Señor, que Él sale a nuestra defensa, pero el Señor nos defiende con justicia. Aleluya. También si estamos correctos. Si no estamos correctos, también nos corrige como buen padre, porque el buen padre corrige a sus hijos. Dice que no los deja el padre que corrige al hijo, dice, es porque lo ama, no los deja bastardo, dice la palabra de Dios. Así que en el nombre de Jesucristo, el Señor es nuestro Padre y Jesús sabía quién era su papá. Él sabía quién era el Señor. El 23 dice,
Y el que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. El que me aborrece a mí, también a mi Padre aborrece. Y el 24 dice, si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho, no tendrían pecado, pero ahora han visto y han aborrecido a mí y a mi Padre. Esa era una pregunta, estábamos hablando anoche con mi esposo acerca de esta parte. Y yo le digo, ¿cómo es que les hizo saber en ese entonces que si él hubiera venido, no hubieran sido confrontados con el pecado? Y yo le digo, ¿por qué? Porque antes ellos se guiaban por la ley que Dios les había dado a Moisés. Pero a causa, dice, ¿por qué el mundo físico lo odió a Jesús? ¿Por qué lo odió? Siendo que no solo el mundo físico, porque en Juan 1:11 dice, sino que también el pueblo de Dios. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron los hizo hijo de Dios. Jesús fue odiado aún por esos mismos de su pueblo, de su tierra. Los compatriotas, los judíos, fue odiado por él. Dice, Jesús se gana el odio de ellos, de los fariseos, porque sus enseñanzas contradecían los pensamientos egoístas de ellos. La ley era ojo por ojo, diente por diente, y era muy fuerte. Entonces, ellos se habían endurecido en sus corazones, ellos habían perdido sensibilidad en sus corazones. Por eso hablamos del antiguo pacto y el nuevo pacto. Con Jesús, el tiempo de gracia, de favor, de misericordia. Hermanos, ninguno de nosotros, si hubiéramos vivido en ese tiempo en que Jesús vivíamos y si hubiéramos sido liderados por los fariseos, por los hombres de la ley, créanme lo que ni usted ni yo fuéramos salvos. Ni usted ni yo alcanzáramos esa salvación. Le damos gracias al Señor Jesús, que por su amor, su gracia, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a ese plan perfecto de redención que hicieron para con nosotros, ya que ellos no lo recibieron, el Señor nos dio el privilegio a nosotros los gentiles, porque no somos judíos, los gentiles, de poder aceptar el sacrificio de Jesús de Jesús de Nazaret en la cruz del Calvario y nosotros poder alcanzar esta salvación tan grande, tan preciosa y tan agradable a nuestras vidas en el nombre de Jesucristo. Santo Espíritu de Dios. Así que vamos a ir al 24, dice, si yo no hubiese hecho, le voy a repetir esto, si yo no hubiese hecho entre ellos obra que ninguno otro ha hecho. Hablaba con mi sobrino Joan, que está haciendo un estudio en las células en el Ecuador. Dice, estamos llevando una serie de los milagros de Jesús, llevando un estudio profundo de los milagros de Jesús. Ese estudio yo lo di hace muchos años a los niños de la escuela dominical. Estudiamos todos los milagros de Jesús. Es extraordinario cómo Dios, usando a su Hijo, podía hacer estos milagros. Imagínense hacer lodo y ponerle al ciego en sus ojos, convertir el agua en vino, sanar a los leprosos. Bueno, hermano, es hermoso cuando estudiamos los milagros de Jesús. Podemos ver la manifestación y el poder que tiene nuestro Padre para hacer cosas que usted y yo no hubiéramos podido hacer. Hoy tenemos una comisión. Hoy el Señor delegó una autoridad, porque el Señor dijo que si nosotros, fíjense, le seguimos, creemos, respetamos y obedecemos los mandamientos, los estatutos que Dios estableció para nuestra vida y hacemos y tenemos esta intimidad con el Señor, el Espíritu Santo de Dios, que es el que también iba a dar testimonio, porque hay dos cosas importantes.
el Espíritu, cuando Jesús se fue, le dijo, no los dejaré huérfanos, les enviaré el Espíritu Santo y Él dará testimonio, dice, de mí, de estas obras que Él había hecho. Y ustedes, a los discípulos, porque los discípulos, Jesús los estaba preparando, caminaron con Él. Ellos vieron visualmente, ellos presenciaron estos grandes milagros de Jesucristo. Entonces, Jesús siempre hizo cosas a favor del pueblo, a favor de la necesidad de las personas. El que estaba enfermo lo sanaba, el que tenía hambre le daba de comer, el que estaba perdido, aleluya, le enseñaba el camino a seguir en el nombre de Jesucristo. Y así es hoy, hermano. Dios a través de la palabra nos enseña el camino. Depende de ti y de mí. ¿Qué camino tomamos? ¿Qué decisión hacemos? ¿Qué es lo que vamos a nosotros a decidir? O seguimos las enseñanzas de Jesucristo o nos olvidamos de ello y usted no tiene arte ni parte con el Señor. Porque dice que el hijo tiene herencia. Aleluya. El bastardo no hay herencia. Así que alejados de mí nada podéis hacer en el nombre de Jesucristo. Nosotros decidimos, hermano. Dios está ahí disponible siempre, dándote la oportunidad de poder ser un hijo de Dios. Aleluya. A través del sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Dice el 25. Pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley. Sin causa me aborrecieron. En Salmo 35, 19 y Salmo 69, 4. Ahí podemos ver que sin causa, porque no había causa para aborrecer. Hay gente que tú puedes decir, oye, pero yo no le he hecho absolutamente nada. ¿Y por qué me aborrece? ¿Por qué me trata así si yo en realidad no le he hecho daño a esa persona? Bueno, aquí está la respuesta, hermano. Si tú eres un seguidor de Jesucristo y hay gente que te aborrece, ¿ok? No te aborrece por ti, te aborrece porque tú eres diferente, porque tú tienes una luz diferente, te aborrece porque Jesucristo camina contigo. Entonces el príncipe de este mundo, aleluya, el príncipe de este mundo que ha llenado sus corazones de odio, no puede tener comunión. Y entonces él es el que dirige ese otro bando, ¿no? De aborrecimiento, de odio, porque en Jesucristo no hay odio. Aleluya. Así que si alguien te aborrece y tú no has hecho absolutamente nada, sepa, hermano, que te van a aborrecer porque aborrecieron a Jesucristo y porque eres un hijo de Dios, un discípulo de Jesucristo. Así que dele un aplauso al Señor y decir, Señor, gracias por aquellos que me aborrecen. Los bendecimos en el nombre de Jesucristo, Santo Espíritu de Dios. Y pedimos al Señor que sus corazones puedan conocer la verdad del Evangelio para que ellos puedan ser llenos de amor. Aleluya, en el nombre poderoso de Jesucristo. Y dice el 26, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, no procede, ok, Jesús procedía del Padre, el Espíritu Santo procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Imagínense, vamos a decirle, dos aspectos o dos diferentes maneras que se iba a dar testimonio acerca de Jesús, porque Él ya no iba a estar con nosotros, con ellos en ese momento, y ya no está con nosotros. Ahora el que está con nosotros es el Espíritu Santo de Dios, enviado del Padre por medio de Él, para dar testimonio. Y eso le estaba diciendo a Jesucristo, a los discípulos, que ellos iban a dar testimonio, y el Espíritu Santo de Dios que opera en cada uno de nosotros, da testimonio. Aleluya. Este testimonio, hermano, viene, imagínense, tres cosas importantes para nosotros. Primero, este testimonio viene, el testimonio de un cristiano viene por una íntima relación con el Señor.
Cuando usted tiene una íntima relación con el Señor, le digo una cosa, anoche estaba queriéndome dormir. De repente aparece una imagen en mi mente, cerrando los ojos, y veo la imagen del Señor. Veo su rostro que me miraba y me hizo sonreír. Y yo le dije, qué hermoso rostro, Señor. Gracias. Nada más vi la imagen del Señor, me miraba y yo me sonreí y ya me quedé dormida. Y yo le digo al Señor, me acordé de los niños, cuando los niños vemos que ellos están como sonriendo, eh, ellos no hablan, no dicen nada, pero yo me imagino que en su inocencia ellos pueden ver los ángeles, ellos pueden ver un mundo espiritual que usted y yo no lo podemos mirar. Y vemos sus sonrisas y vemos su carita de felicidad. Asimismo, algo que los asusta, pues ellos van a tener una carita de terror. Y es rápido, importante, siempre dice orar por los niños y dedicarlos al Señor para que el enemigo sepa que los niños, que sus hijos son separados para el Señor. Aleluya. Así que qué tremendo es eso, hermano, qué tremendo. Tener esa intimidad, esa relación con el Señor, porque siempre yo le digo, todas las noches que oro al Señor, siempre tengo ese contacto con Él. Aún mientras uno va durmiendo, siempre su pensamiento es con el Señor. Entonces, el Señor me permitió ver una cara hermosa, ver un rostro precioso, unos ojos divinos. No es algo que te muestra así, es bastante lejano, es bastante lejano la figura que te hace ver, no te lo hace ver pero la vi tan bonita. Y la otra viene de una íntima convicción, hermano. Si usted no tiene convicción en la palabra de Dios, esa seguridad de salvación. Mi esposo siempre enseña la seguridad de tu salvación. ¿Estás seguro de tu salvación? Hay gente que no está segura de su salvación. ¿Por qué no está segura de su salvación, hermano? Porque no conoce la palabra. Sencillamente. No conoce la palabra, no conoce que la seguridad está en Jesús. Si has aceptado a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida, te has arrepentido de todo tu corazón, de tus pecados y has pedido perdón al Señor y le has dicho al Señor que lo aceptas como el Señor y Salvador de tu vida, hermano, tú eres salvo, dice la palabra de Dios, que tú eres salvo. Ese es el requisito para adquirir la salvación. Es aceptar a Jesús, ese sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Y de ahí ya es un caminar con el Señor. Y la gente dice que la salvación, una vez que la acepta, no se pierde. No, la salvación no se pierde porque es de Dios. El que se pierde somos nosotros que nos alejamos del Señor, de esa promesa, de esa bendición, de esa dirección, de ese consejo, de esa guía. Nosotros somos los que nos perdemos. Hay hijos que se alejan de sus hogares, de la guía, de la protección de su familia. Y la verdad que les va, como dicen en nuestros países, como feria. Entonces después, como el hijo pródigo, que dame mi dinero, que me voy, y bueno, recibió su dinero. Y claro, los amigos estaban ahí para gastar el dinero, pero cuando se quedó sin dinero, se desaparecieron los amigos, no habían amigos. Entonces él se vio con su realidad. Y así mismo oramos, me viene a la mente, oramos por todos estos jóvenes que se están graduando, que se van a graduar. He estado ayudando a algunos con completar el formulario de FAFSA, ya que Dios me permitió por muchos por un tiempo trabajar en el Departamento de Finanzas de la Universidad de HAC y ayudábamos a los jóvenes a llenar este formulario que a veces es un poquito complicado para los padres entender. Oramos por cada uno de ellos porque a veces cuando salen del núcleo del hogar y se van a las universidades, pues ellos están a merced de lo que ellos saben, de lo que ellos son y a merced de toda la gente, de todos los jóvenes con diferentes maneras y criterios de pensar y muchas veces muchos de los jóvenes se pierden en ese mundo. Así que oramos por todos nuestros jóvenes que se están graduando, que van a ir a la universidad, unos van a ir dentro de las universidades, otros van a estar
fuera, yendo y viniendo. Oramos por todos ellos, que el Señor realmente lo que ellos han aprendido en casa lo valoren, lo atesoren, y los valores que los padres le han enseñado, ellos puedan vivir y pararse bajo sus valores, que no sean confundidos. Aleluya, porque hay un mundo atractivo que es, no todos los caminos dice que llevan a la bendición. Así que oramos por todos ellos en el nombre de Jesucristo. Ya casi terminamos. Y dice el 27, y vosotros daréis testimonio también, le dice a los discípulos, el Espíritu Santo, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Ellos daban testimonio, hermano, porque ellos caminaron, ellos vieron. Ellos eran testimonios, testigos visuales. Ellos estuvieron con Jesús. Nosotros por fe hemos creído. Fíjese qué tremendo. Por eso que la fe es algo tan poderosa, porque por fe no estuvimos, no caminamos, creemos. Y como yo le decía, por esa relación íntima que tenemos en el Señor, nosotros hoy los cristianos podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo Dios ha cambiado nuestras vidas, cómo Dios en momentos más difíciles, en momentos más tristes, el Señor ha traído paz y consuelo a nuestros corazones. En momentos en que yo no sé cuándo fue que tú conociste al Señor, o yo no sé si estás pasando por una situación difícil, en cualquier aspecto, hermano, porque hay situaciones familiares, enfermedades, de trabajo económicamente, si no hay fuentes de trabajo, no hay, ahorita tenemos pandemia y hay diferentes amenazas sobre este virus que se está mutando, que vienen otras cepas, que hay bastantes cepas, pero en el nombre de Jesucristo, aleluya, con el Señor, hermano, encontramos la paz. No hay ninguna cepa de ningún virus que nos vaya a quitar nuestra paz en el nombre de Jesucristo. Con el Señor encontramos nuestra provisión porque Él es nuestro proveedor. Él es nuestro consejero, Él es, el Espíritu Santo es el paracleto, el que aconseja nuestra vida, el que nos guía. Aleluya, y el Señor es el que nos llena de paz. Así que imagínense, yo no me puedo imaginar vivir sin Jesús. Con todo lo que tenemos que enfrentar, sería una vida muy desesperada, muy angustiosa, tal vez deprimida, diciéndole, mire, yo no quiero ver lo que está pasando. Y mucha gente se quitan aún hasta la vida por esa desesperanza que tienen en su vida. Así que compartir la palabra de Dios es el mejor regalo y el mejor testimonio que podemos dar nuestras vidas en testimonio, hermano. Como yo le dije, 3 aspectos muy importantes del testimonio. Aquí el Señor les dijo al Espíritu Santo que Él daría testimonio acerca de Él. Y a los discípulos también le dijo, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Pero nosotros, a través de esa íntima relación que tenemos con el Señor, podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios hará. Esa convicción que tenemos, yo tengo una convicción grande, mi fe tiene que ver también con la lealtad en Jesús. ¿Le crees al Señor? ¿Le crees o le crees a la mentira del enemigo? Hay que creerle a la palabra de Dios. Eso te va a dar convicción, seguridad. Aleluya. Y también un testimonio exterior. El testimonio exterior, el que la gente ve, el que la gente ve en nosotros, el que la gente puede decir, mira, puede pasar situaciones difíciles y mantienen ellos la calma, la paz, la alegría, el gozo. A veces hacemos cosas que a lo mejor la gente, como dice, es incomprensible, porque nosotros recordamos cuando mi madre partió con el Señor, que fue promovida a la gloria. Bueno, habían mariachis, habían pastores, grupos de alabanza, y había una algarabía en mi casa que mi sobrino me preguntó, mi primo me preguntó cuando vino, que lo encontré casi a la entrada de la puerta, me dice, ¿mi tía vino de vacaciones o mi tía murió? Dijo ella. Y entonces él, claro, dijo murió porque no sabe.
Pero así somos los cristianos, hermanos, porque sabemos la esperanza que tenemos, sabemos que no tenemos a nuestra madre con nosotros, pero el legado que ella nos dejó, la palabra que ella nos dejó, su testimonio que ella nos dejó, una mujer de oración que nos ha dejado, nos acerca, nos comunica con ella y saber que ella la veremos. Wow, esa es una esperanza muy bonita. ¿Por qué voy a estar triste? ¿Por qué voy a estar triste si el lugar donde ella está, si tuviéramos que calificarlo, diríamos vamos a decir, usando la palabra mil, es 1000 veces mejor comparado a la tierra, 100, poniéndole número. Así que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Sabemos que nuestros seres queridos que han partido con el Señor los veremos. Aleluya, los veremos. Y entonces el 16, uno dice, y estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Estas personas que se ponen autosuicidas, que se ponen bomba y que dice que cuando ellos matan a los judíos o matan a los cristianos, ellos lo hacen en nombre de Alá. Alá. Mire lo que dice, es bien importante, esto tiene que ver con toda esta guerra que tenemos entre el Oriente y el Occidente en el nombre de Jesucristo, que es tremendo, porque no aceptan a Jesús. Así que no vivimos en un país del Occidente, estamos en del Occidente nosotros, de la parte de Israel, porque si no, hermano, no fuera tan fácil la vida de nosotros, no saliéramos con tan frecuencia y pudiéramos predicar el evangelio. Así que ya Jesús les estaba diciendo a ellos, a los discípulos, no la van a tener fácil. En otras palabras, no la van a tener fácil. Pero una cosa sí les digo, que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin. Y esa misma palabra nos dice a ti y a mí. Esa misma promesa está para ti y para mí. No estaremos solos. Entonces el 3 y el 4 dice, y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Imagínense. Y estas cosas, estas personas lo harán. Por eso es que matan a los cristianos, matan a la gente, porque no conocen quién es el Padre y quién es el Hijo. Y ellos dicen que matan en nombre de Alá. Si conocieran al Padre y al Hijo, no harían eso en el nombre de Jesucristo. Y el 4 dice, 16:4, mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordéis de que ya yo os había dicho. En otras palabras, guerra avisada no mata gente. Están avisados mis hermanos, mis discípulos, le dijo Jesús, están avisados que la cosa no va a estar fácil, que el asunto no se les va a poner fácil, pero recuerden que yo estaré con ustedes. Yo estaré con ustedes. El ministerio no es fácil, pero nosotros entendemos estas palabras y estas promesas. Las promesas del Señor son eternas, son verdaderas. Aleluya. Así que el mundo le aborreció a Jesús y también nos aborrecerán. Pero tienes que tener una convicción tan grande, hermano, que tienes que decidir morir por Jesucristo. O sea, loca por Cristo, loca, hay que estar loca. La gente puede decir, hay que estar loca para decir esto, pero sí, estamos locos por Cristo. Hay que tener una fe, una seguridad de que si yo vivo, para Cristo vivo, y si muero, para Cristo muero, pero viviré con Él eternamente. Así que la muerte no debe de ser algo que le tengamos temor en el nombre de Jesucristo, porque sabemos que nuestra vida está guardada en las manos y Él es el que decide nuestro tiempo en la tierra, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuáles son los del mundo? Dice, hay dos grupos, los que son del mundo y los que no son del mundo. El asunto es como yo les dije, de lealtad. Blanco o negro, no hay término gris. O somos del Señor o no lo somos. Una de las cosas es cuando el Señor
Cuando tú aceptas a Jesucristo, siempre, y lo voy a repetir esto porque hay muchas veces una mala interpretación. Cuando tú aceptas a Jesucristo y el Señor sabe que tú te has arrepentido y tu nombre es escrito en el libro de la vida, el Señor te va a ayudar. Porque los procesos, hermanos, son difíciles. El proceso de crecimiento, la madurez espiritual no se la adquiere de la noche a la mañana. El niño, hermano, no come comida sólida cuando sale del hospital, toma leche. Hay un proceso que hay que cuidar al niño para que ese niño sea fuerte. Hay un proceso en la vida espiritual cuando tú recibes a Jesucristo, eres un bebé espiritual. Así que no se puede demandar de ti una madurez espiritual cuando recién eres un bebé que estás comenzando a aprender. Por eso es importante, hermano, las clases de discipulado. Es importante que estudies la palabra de Dios, porque después van a pasar los años desde que conociste a Jesucristo y vas a desarrollar un síndrome de enano espiritual. Porque el niño no se queda enano, a no ser que tenga una condición. Y entonces por eso es que hay muchos cristianos enanos espiritualmente, porque tienen una condición. ¿Sabe qué? Fue una condición de descuido, fue una condición de irresponsabilidad. Y es más fácil, fíjese, a veces es más fácil criar a un niño pequeño que él no puede a lo mejor hablar, pensar, que un hijo espiritual, porque son adultos y muchas veces piensan que no tengo que hacer eso, no tengo que escuchar, no tengo que estudiar, no tengo que orar, no tengo. Y entonces hay una rebeldía entre ellos y oramos al Señor que el Espíritu Santo, hermano, te traiga convicción, que es necesario que aprendas. Así como aprendiste las cosas que has aprendido y que sabes, tuviste tiempo, pasaste tiempo para hacer, pues así mismo son las cosas del Señor. Tener una intimidad, conocer, mientras más estudias la palabra de Dios, más vas a conocer al Señor. Vas a establecer una relación tan hermosa con el Padre, con el Hijo y el Espíritu Santo. Mire que el diablo no va a querer ningún cuento contigo, como dicen por ahí. No va a querer, no se va a querer ni acercar al lado tuyo porque dice, no, ese hombre, esa mujer, ese joven, ese niño, tiene una unción del Señor y conoce quién es, que ni por ahí vamos porque nos van a sacar inmediatamente, nos detectan inmediatamente y nos mandan a los lugares secos y desérticos en el nombre de Jesucristo. Por eso es importante que nosotros estudiemos, que pasemos el tiempo con la palabra de Dios, que podamos prepararnos y para mí siempre es de bendición, hermano, porque cada que yo estudio la palabra, cada que yo la estudio para mí, la estudio para este devocional, me recuerda, me reafirma, me enseña, me da más convicción día a día de que estamos bien, que estamos en el camino correcto, que estamos cogidos de la mano, que estamos marchando hacia nuestro destino, nuestro futuro eternal, porque va a ser eterno. ¿Usted sabe lo que es eterno? Hermano, que no tiene fin. Que el cielo es eterno y el infierno también es eterno. Así que usted decide, usted escoge, usted es el que toma la decisión. El Señor nunca lo va a forzar. El Señor los preparó, los llamó a los discípulos. Fíjese, él los llamó, él no les exigió, él no los obligó, él tomaron la decisión de seguir a Jesucristo. Él tomó, Pablo fue llamado, él tomó la decisión. Él después de ser confrontado por el Señor, ¿por qué, Saulo, por qué me persigues? ¿Por qué persigues a mi iglesia? Pero porque Pablo conocía la ley. Entonces él pensaba que lo que Jesús estaba enseñando era en contra de la ley. Y tuvo que Jesús mismo hacerle frente a Pablo. Y ya ustedes saben quién es Pablo. Y dice Pablo, lo aborrecieron. Los judíos lo aborrecieron después de haberse convertido. Y dice, en 2 Corintios 24, dice, de los judíos recibió 5 veces, había recibido azote más 1. Es decir, lo castigaban, hermano, lo metían a la cárcel. Por eso que
tenía que salirse por la azotea, había gente que lo ayudaba a escapar, tenía que salir de las ciudades, iba, predicaba y tenía que salirse porque lo perseguían a matar. A matar. A nosotros aquí podemos ir a los 50 estados y a muchos países de Centro, Sudamérica, Norteamérica, y nadie nos persigue y nos saca para. Pero vaya usted a la China a ver si a usted la dejan predicar el evangelio. Vaya usted a otros países que son comunistas o que son anti Dios, ateos y antidoctrinales de Jesús, y usted va a ver que si le van a perseguir y lo van a querer callar. Dice, como dicen en mi país, cerrar el pico, ¿verdad? Lo van a querer callar. Entonces, le damos gracias a Dios porque vivimos en un país que todavía nos permite hablar de Jesucristo, y lo hacemos con mucho respeto, con mucho amor, con mucho gozo en nuestra vida, porque Dios es nuestro Hacedor, nuestro Salvador. Bendecimos, hermana Sonia, te bendigo en el nombre de Jesucristo. Me gocé el otro día cuando hicieron esa intimidad en el hogar con tu amado esposo, con nuestros hijos espirituales preciosos, y ver a Rebeca cantar con ustedes, verte allá al lado de tu esposo, y de tu hija. Yo digo, wow, sí que la extrañaron mucho tiempo, pero qué lindo, dejaste un perfume agradable en tu pasada por aquí, como siempre. Es que eso debe de ser. Cada cristiano, donde quiera que va, debe dejar un perfume agradable, un testimonio agradable en el nombre de Jesucristo. Y sé que el Señor nos permitirá volverlos a ver. Así que bendecimos a cada uno de ustedes. Les bendecimos en esta preciosa mañana. Vamos a orar. Hermano, tenga una relación con el Señor. Aleluya. Establezcala, cuídela, intimide con el Señor, intimide con el Señor. Tenga convicción de la palabra, créale, el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Aleluya. Y de un testimonio de que Jesús habita en nuestras vidas, en el nombre de Jesucristo. Te adoramos, Señor. Padre, gracias.